Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM. Juntos vamos a estar revisando las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, el martes 9 de junio. Son las 6 de la tarde con 1 minuto y le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de la radio en el 102.5 en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón y también en la provincia de San Antonio. Hacia el interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, Calle Larga, Curimón, Panquehue, nos escuchan en el 96.1 y en el 90.9 nos escuchan en el norte de nuestra región, en Maitencillo, Zapallar, Puchuncaví, La Ligua. A todos ustedes les damos la bienvenida, como también a quienes nos ven a través de nuestra página web puranoticia.cl, también en nuestro canal de YouTube Pura Noticia Chile, en zapping.com, en el canal 177, también a través de las aplicaciones de Pura Noticia y América Vivo, que es la aplicación internacional de Canal 13, porque Pura Noticia se ve, se escucha y se lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Los invito a revisar cuál es la situación del tráfico a esta hora en el Gran Valparaíso, ya que tenemos algunos puntos importantes con tráfico lento. Por ejemplo, tenemos congestión en Avenida España desde Puente Capuchinos hasta Aguas Santas, esto hasta dirección al centro de la comuna. También tenemos congestión en Avenida La Marina desde el Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador en dirección a Reñaca, para que tome todas las alternativas posibles para evitar este tráfico intenso que tenemos a esta hora en las principales arterias de nuestra ciudad. Usted está viendo ahí Avenida Pedro Montt, más conocida como Las Salinas, también tiene también el tráfico intenso, como es habitual a esta hora. Hemos tenido cielo nublado durante todo el día, cielo nublado con una temperatura máxima probable de, una temperatura media de 14 grados, no ha subido ni bajado en horas de la tarde. La lluvia, sí, va a llegar lluvia a nuestra región. Estamos esperando que a eso de las 10 de la noche ya se acerque a la parte sur de nuestra región por San Antonio, aproximadamente a las 10 de la noche. Y el sistema frontal va a ir avanzando hacia el sur de nuestra región. Estamos esperando que llegue al Gran Valparaíso a eso de las 4 de la mañana y va a llover intensamente entre las 4 y las 11 de la mañana. Luego se va a mantener la lluvia hasta eso de las 2, 3 de la tarde, pero ya mucho menos intensa. En horas de la tarde ya quede nuevamente el cielo solo nublado. Por lo tanto, la noticia es que solo vamos a tener lluvia durante algunas horas, pero el agua siempre es bienvenida. Sabemos que hay personas que están con problemas todavía, ¿cierto? Producto de los incendios que se han registrado en nuestra región. Sabemos que hay animalitos que hay que cuidar, que viven en la calle, pero el agua debe ser siempre bienvenida. Los invito ahora a comenzar con las informaciones y revisando nuestros titulares. La ministra de Salud anunció expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y fijó plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. Carabineros detuvo a estudiante que llevó arma de juguete al Liceo de Valparaíso. Discusión en bus antecedió homicidio a balazos de hombre en Olmué. La víctima recibió cerca de 20 impactos balísticos. Seremi de Seguridad atribuye crisis de violencia a problemas socioculturales acumulados por décadas.
Hallazgo de la PDI abre nueva arista en caso de imágenes íntimas de Camila Flores. Evidencia fue encontrada en equipos de Percy Marí. La Corte de Valparaíso frena solicitud de datos sensibles a usuarios de programas trans. Comisión revisora de acusación contra Grau queda conformada con mayoría opositora. Denuncian grave caso de maltrato animal. Una yegua lleva semanas encerrada en un contenedor a bordo de una nave en Valparaíso. Y como les decía, el sistema frontal traerá lluvias y viento a la región de Valparaíso durante la jornada de este miércoles. Bien, comenzamos con las informaciones en Pura Noticia PM. La ministra de Salud, May Chomali, anunció que el gobierno avanzará en la expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y comprometió que en un plazo de 3 meses será presentado el primer tramo del Master Plan al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la resolución satisfactoria y dar inicio a las etapas de diseño y construcción de este proyecto. El anuncio fue realizado tras una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado, instancia en la que participaron autoridades nacionales, regionales, representantes del hospital y dirigentes de los trabajadores. Durante la jornada, la secretaria de Estado señaló que ya existe consenso respecto a los principales problemas que afectan al recinto asistencial, vinculados a infraestructura, gestión y gobernanza, por lo que ahora corresponde avanzar hacia una etapa enfocada en soluciones concretas. En ese contexto, Chomali confirmó que el Ministerio de Salud presentará dentro de los próximos 3 meses la primera parte del Master Plan al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de obtener la resolución satisfactoria que permita destrabar una iniciativa que ha permanecido detenida durante años. La ministra también destacó el respaldo transversal recibido durante la sesión y valoró el compromiso manifestado por autoridades regionales y comunales para agilizar los trámites necesarios que permitan avanzar en las distintas etapas del proyecto. Respecto de la ubicación de la futura expansión hospitalaria, la titular de MinSal indicó que el proyecto se desarrollará en un sector céntrico de Valparaíso, privilegiando la accesibilidad para los usuarios de la red pública de salud, aunque evitó adelantar el emplazamiento definitivo. La noticia fue valorada por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, la senadora Carol Cariola y representantes de los gremios de la salud, quienes destacaron el compromiso del gobierno para avanzar en una iniciativa largamente esperada por funcionarios, pacientes y habitantes de la región. Bueno, y para profundizar en este tema respecto del anuncio que hizo la ministra de Salud, May Chomali, quien aseguró que se realizará la expansión del hospital porteño en un corto plazo, ya estamos conectados con Eduardo Ojeda, representante de la FENATS histórica del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Eduardo, buenas tardes y bienvenido a puranoticia.cl. Buenas tardes, Pilar, y gracias por invitarnos. Feliz de recibirlo, mi nombre es Claudia. Oiga, sí, no se preocupe, Carlos. Cuénteme, ¿cuál fue la reacción de los trabajadores de la salud al escuchar el compromiso de la ministra al presentar este master plan dentro de los próximos 3 meses? La verdad es que nos sorprendimos. Al principio nosotros estuvimos en la sesión del Senado hoy día, temprano en la mañana. Nosotros íbamos no con mucha esperanza, pero la verdad cuando escuchamos a la ministra que ya habían planificado la ampliación del Hospital Carlos Van Buren y ofrecían unos 3 meses para ya sacar un plan maestro para la ampliación del hospital, la verdad que nos puso muy contentos, estamos muy satisfechos. Acá participaron todas las autoridades ahora por fin del gobierno, porque en la primera reunión no habían participado. También los senadores, estaban en la comunidad, estaban las juntas de vecinos, los dirigentes, así que la verdad yo estoy muy satisfecho del resultado de la reunión de hoy día, de la sesión que hubo en la Cámara de Senadores, en la sesión salud, así que bastante contento y con alta esperanza, pero estamos esperando, queremos ver ese plan y queremos esperar que se ocupen los terrenos que ya se habían estudiado, que están al lado del Hospital Carlos Van Buren, que sería lo ideal.
Claro. Estamos conversando con Eduardo Ojeda, representante de la FENAT histórica del Hospital Carlos Van Buren. Eduardo, ¿sienten que este anuncio responde a las demandas históricas de los funcionarios del hospital? Mira, más que la demanda de los funcionarios, es la demanda de la comunidad. Nosotros, desde cuando se emplazó el Congreso y perdimos nosotros el hospital de Folme, casi 40 años, 35 años atrás, la verdad, 40 años atrás, y la verdad que las promesas hacia la comunidad de la quinta región, de Valparaíso, el Gran Valparaíso, era lo que se le había prometido, que íbamos a mejorar la parte hospitalaria. Nosotros perdimos varios hospitales en la región, que es el Ferroviario, el Hospital Alemán, perdimos el Mena, perdimos muchos hospitales y perdimos muchas camas. Perdimos el Hospital de Niños, donde nosotros ahora, el Hospital de Niños está en un sexto piso, en un solo piso. Así que es una esperanza de toda la comunidad. Y estamos contentos, estamos muy contentos ahora, pero estamos atentos de cómo se van a desarrollar los eventos ahora en adelante. Sin duda. Ahora, desde la mirada de ustedes, de los trabajadores, ¿cuáles serían las principales falencias en infraestructura que afectan el funcionamiento del hospital? Mira, el Hospital Carlos Van Buren en estos momentos es un hospital muy añejo, que tiene muchos años. La parte estructural está muy mala, el uso, mira, se nos están volando los techos, tenemos baños en muy mal estado. Lo que se está dando en estos momentos de salud digna, por ejemplo, yo siempre he puesto como ejemplo que tenemos un solo baño para todas las visitas del Hospital Carlos Van Buren. Necesitamos dar dignidad a la atención de los pacientes. Tenemos pabellones que hay que estar reparándolo constantemente, pabellones que se cierran porque no tienen la parte sanitaria. Así que nosotros es sumamente importante en estos momentos adelantar y también tener una mejora para este hospital viejo, porque el hospital nuevo es para 10 años más. Ya en estos momentos, en 3 meses más, van a dar un plan. Vamos a ir paso a paso, pero para ver definitivamente un hospital nuevo es más o menos para 10 años, y nosotros no podemos esperar 10 años con la salud. Tenemos lista de espera, tenemos gente que tenemos que atender ahora, y no podemos decir a la gente, vino un hospital nuevo y esperemos 10 años para atenderlo. Así que necesitamos atenderlo ahora, porque necesitamos también un recurso para mejorar este hospital viejo que tenemos y poder darle la atención ¿cómo se llama?, a toda la comunidad de Valparaíso, cuarta región y tercera región, que a veces no atienden acá, se atienden acá. Eduardo Ojeda, representante de la FENAT histórica del Hospital Carlos Van Buren. Entendemos y compartimos lo que ustedes dicen respecto a la necesidad de la población de este hospital, pero si hablamos de ustedes, ¿cómo impactan estas deficiencias en las condiciones laborales de ustedes, de los funcionarios y en la atención que reciben los pacientes? Mira, nosotros como funcionarios, la verdad que estamos sumamente comprometidos con lo que es la salud, pero las condiciones no son las mejores. Nosotros tratamos de hacer lo que mejor se puede dentro del hospital. Ustedes, la unidad de emergencia adulto del Hospital Carlos Van Buren está sumamente colapsada. Todos los días tenemos una sobrecarga laboral enorme, donde tenemos pacientes, más de 40 pacientes, 50 pacientes ambulatorios dentro de la unidad de emergencia, en un lugar que no da el tamaño para tener tanta gente ahí hospitalizada ambulatoriamente, en silla, en berger, en camilla. No estamos hablando de hospitalización. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer los funcionarios es el doble o el triple. El estrés laboral que tenemos es enorme. Las agresiones que nosotros recibimos de los pacientes, de los familiares. ¿Por qué? Porque ellos también se ven, yo me pongo a pensar un poco en los pacientes o en los familiares, donde ellos se ven que sus familiares no han sido atendidos como corresponde, dignamente, porque tenemos, como te vuelvo a repetir, pacientes con 2 o 3 días en un sillón o en una silla esperando una cama para ser hospitalizados. Entonces, la agresión que hemos recibido de parte de la comunidad o de los pacientes a veces es incomprendido, porque no somos nosotros los responsables. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos con las pocas herramientas que tenemos nosotros para trabajar con los pacientes. Sin duda. Y
A ver, ¿ustedes han sido considerados de alguna manera en la elaboración de esta propuesta? ¿Hay alguna de esas consideraciones de ustedes que consideren imprescindibles para que se incluya en el futuro proyecto? Mira, nosotros estamos pidiendo crear una mesa donde participen las autoridades regionales, del Ministerio, del Servicio de Salud, los gremios, representantes de los trabajadores, para ver cómo vamos a ir trabajando de ahora en adelante. Porque, como te digo, es sumamente importante cómo se va a planificar el hospital de ahora en adelante, pero tienen que tomar en cuenta lo que son los gremios. Los gremios nosotros somos los que trabajamos ahí, lo que vemos, el estrés laboral, la cantidad de licencias que hay, y no solamente porque la gente quiera licencias, sino hay un estrés laboral enorme. Tenemos, como te digo, mucho ausentismo, producto también de toda la carga laboral que hay. Entonces creo que a nosotros no lo han tomado en cuenta, no nos han invitado. Nosotros con la senadora hemos hecho varias gestiones con la comunidad, con la Junta de Vecinos, para poder avanzar y hacer un espacio para que se nos escuche a nosotros dentro del hospital y dentro también del ministerio, y también se nos tome en cuenta lo que nosotros creemos que es lo mejor para la comunidad, porque somos nosotros los que atendemos a los pacientes, son los trabajadores de la salud, son los que atienden a los pacientes y somos los que conocemos la realidad. Nosotros vemos cuando un paciente lleva 3 meses hospitalizado esperando que se pueda operar, se le ha suspendido la operación 4 veces y ese paciente necesita volver a trabajar porque tiene una familia detrás. Y eso lo que lo ve somos nosotros. No lo ve ni el ministerio, ni la dirección, lo vemos nosotros. Todos los días lo vemos nosotros, como la gente está sumamente angustiada por la poca respuesta que a veces tiene el hospital o el servicio para los pacientes. Conversamos con Eduardo Ojeda, representante de la FENATS histórica del Hospital Carlos Van Buren. Eduardo, le agradecemos mucho haber estado junto a nosotros en Pura Noticia para mostrarnos desde su mirada lo que sucede y las necesidades que hay dentro de este hospital. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos disponibles a cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, cambiamos de tema. Momentos de preocupación se vieron en el Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso luego que se denunciara la presencia de una supuesta arma de fuego al interior del establecimiento. Tras la intervención de carabineros, se comprobó que el objeto correspondía a un arma de juguete. El estudiante involucrado fue citado a la Fiscalía y entregado a sus padres. Tenemos contacto con Daniel Zunino. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, 18:18. Así es la situación que comentabas. La situación se registra cerca de las 9:40 horas de este lunes en el establecimiento ubicado en calle Errázuriz, cuando la dirección recibió antecedentes que indicaban que un alumno de segundo medio mantenía un objeto sospechoso al interior de su mochila. Ante esta alerta, el liceo activa de inmediato un protocolo interno de emergencia y da aviso a carabineros, además de contactar al adulto responsable del estudiante. Según informó la fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Soledad Díaz, al llegar al lugar, la directora del recinto confirma la denuncia, por lo que personal policial realizó las diligencias correspondientes para verificar la naturaleza de este elemento. Tras la revisión efectuada por funcionarios especializados, se estableció que el objeto correspondía a un arma de juguete, descartando la existencia de un riesgo real para la comunidad educativa. Pese a ello, esta adolescente de 16 años, bien digo, quedó citado a la Fiscalía y posteriormente fue entregado a sus padres, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias de este hecho. A través de un comunicado, la directora del colegio y establecimiento, Carolina Concha, llamó a la tranquilidad de las familias y precisó que el procedimiento fue solicitado por el propio liceo. Asimismo, informó que se van a aplicar medidas investigativas mediante el procedimiento Aula Segura para determinar eventuales responsabilidades y adoptar los resguardos que correspondan en este caso, Claudia. Bien, Daniel, muchas gracias por esta información que nos has traído a esta hora. Como dices tú, son las 6 de la tarde con 20 minutos. Daniel, ¿en qué parte de Viña estás? ¿Valparaíso? ¿Ha caído alguna gotita de la lluvia que estamos esperando? La verdad, ninguna gota ha caído a esta hora. Vamos a revisar en Viña del Mar cuánto es lo que tenemos en cuanto a temperatura, porque está bastante frío, no parece que fuera a llover, la verdad. Tenemos 12 grados, no es ambiente de lluvia, no es como lo típico. Siempre cuando
al haber lluvia está como un poco más cálido, ¿no? Esta vez no, está bastante frío. ¿Y viento? Tampoco. Porque siempre antes de un Sí, sistema frontal sí. se produce viento por las diferencias en las presiones, entre la baja y alta presión que empiezan a movilizar el aire ahí en la atmósfera. Así que se viene. Claro. Mañana salga Se con viene. paraguas. Sí, con algún chaqueta especial también, con Impermeable. botas para la lluvia. Va a aparecer al Sí. inspector Gadget con paraguas impermeable. Ya, Daniel, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias por su informe. Que esté muy bien, Claudia. Gracias. Bien, seguimos con las informaciones de Pura Noticia PM. Nuevos antecedentes, entregó la Policía de Investigaciones respecto al homicidio ocurrido en el sector Camarico de Olmué, donde un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos. Las diligencias permitieron establecer que momentos antes del crimen se produjo una discusión en un bus de la locomoción colectiva, situación que sería clave para entender la dinámica de los hechos. El homicidio quedó al descubierto la tarde de este lunes en el sector Camarico, a la altura del kilómetro 20 de la cuesta La Dormida, frente al complejo Cabañas Monteverde. Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros tras recibir antecedentes sobre una persona herida por impactos balísticos. Al llegar, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las lesiones. La investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso permitió establecer que momentos antes del crimen, el hombre y su pareja protagonizaron una discusión con dos mujeres mientras viajaban en un bus de la locomoción colectiva. Según los antecedentes recopilados por los detectives, tras el altercado, un familiar de las mujeres involucradas habría concurrido hasta el domicilio de la víctima portando un arma de fuego, efectuando múltiples disparos en su contra. En el sitio del suceso, la PDI levantó cerca de una veintena de evidencias balísticas, además de recopilar testimonios y registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar al presunto autor del crimen. Las diligencias continúan en desarrollo y equipos especializados de la Policía Civil mantienen una intensa búsqueda para lograr la detención del imputado y ponerlo a disposición de la justicia. Bien, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la Contraloría General de la República abstenerse de requerir al Ministerio de Salud datos personales y sensibles de beneficiarios de programas de identidad de género y salud trans. El tribunal estimó que la medida resulta desproporcionada y vulnera garantías constitucionales vinculadas a la privacidad y confidencialidad, de la información médica. Detalles en el siguiente informe. En fallos divididos, la cuarta sala del Tribunal de Alzada acogió los recursos presentados en contra de la solicitud del organismo fiscalizador que buscaba acceder a antecedentes individualizados de usuarios de estos programas de salud. Según lo resuelto por la Corte, la información requerida corresponde a datos sensibles protegidos por la legislación vigente, particularmente por las disposiciones de la Ley número 19.628 sobre protección de datos personales y la Ley número 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes. Los magistrados señalaron que la normativa establece expresamente quiénes pueden acceder a la información contenida en las fichas clínicas, grupo dentro del cual no se encuentra la Contraloría General de la República. La resolución también indica que las facultades fiscalizadoras del organismo contralor le permiten requerir información respecto de materias sujetas a reserva o secreto de manera general, pero no necesariamente acceder a antecedentes nominativos de carácter sensible. Asimismo, el tribunal sostuvo que existen mecanismos alternativos para desarrollar labores de fiscalización, como la revisión de antecedentes en dependencias de salud o el uso de información anonimizada, sin necesidad de solicitar la entrega masiva de datos personales de los beneficiarios. Por esta razón, la Corte concluyó que resulta desproporcionado afectar derechos constitucionalmente protegidos cuando existen otras herramientas que permiten cumplir los mismos objetivos de control con una menor afectación a la vida privada de las personas involucradas. Bien, un nuevo antecedente surgió en la investigación que involucra a la senadora Camila Flores y a su ex esposo Percy Marín.
durante una diligencia realizada por la Policía de Investigaciones en el domicilio del ex consejero regional. Detectives habrían encontrado evidencias relacionadas con la filtración de imágenes íntimas de la parlamentaria, hecho que actualmente es materia de una investigación reservada. La diligencia fue desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, en coordinación con la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de fraude informático. Según la información conocida hasta ahora, en el momento del procedimiento, Percy Marín se encontraba en su domicilio y colaboró con los funcionarios policiales, entregando sus dispositivos electrónicos para ser sometidos a revisión. Sin embargo, durante el análisis de dichos equipos, los investigadores habrían detectado antecedentes vinculados a las imágenes íntimas de la senadora Camila Flores, que fueron difundidas públicamente durante los últimos días. A raíz de este hallazgo, los antecedentes pasaron a formar parte de la investigación penal que actualmente dirige el Ministerio Público, organismo que deberá determinar el origen de la filtración, la eventual participación de terceros y las responsabilidades que pudieran existir en este caso. Cabe recordar que tras la difusión del material, la senadora de Renovación Nacional atribuyó públicamente la situación a conflictos derivados del término de su relación con Percy Marín, señalando además que mantenía una orden de alejamiento en su contra por una causa de violencia intrafamiliar. Las diligencias continúan bajo reserva y tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones mantienen en desarrollo diversas acciones destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales. El proyecto vial Ruta 78 Fase 1, acceso sur a San Antonio, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental para iniciar su proceso de revisión. La iniciativa busca mejorar la conectividad hacia el actual recinto portuario y preparar la infraestructura para el futuro puerto exterior mediante una inversión superior a los 65 millones de dólares. Los detalles en el siguiente informe. El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento del tramo de la Ruta 78 que conecta con el puerto de San Antonio, incorporando nueva infraestructura destinada a fortalecer el transporte de carga y pasajeros. Entre las principales obras consideradas se encuentran terceras pistas en ambos sentidos de tránsito, nuevos lechos de frenado de emergencia, mejoras al enlace Barrancas y la construcción de un ramal de acceso al futuro puerto exterior con 2 pistas por sentido. Según el estudio de impacto ambiental presentado, la iniciativa busca optimizar los flujos y los tiempos de viaje, mejorar la accesibilidad de San Antonio y responder al aumento vehicular asociado al desarrollo portuario de la zona. El proyecto considera una inversión estimada de 65 millones y medio de dólares y forma parte de las obras estratégicas vinculadas a la expansión logística y portuaria de la región de Valparaíso. De acuerdo con el cronograma preliminar, las obras tendrían una duración de 36 meses y su construcción comenzaría en septiembre de 2028, una vez concluidos los procesos de evaluación y tramitación correspondientes. La región de Valparaíso se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá precipitaciones, abundante nubosidad y viento durante la jornada del miércoles. Según informó el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, las lluvias se concentrarían principalmente entre la noche, la madrugada y las primeras horas de la tarde. La marinero Elizabeth Villarroel explicó que las precipitaciones serán principalmente en forma de chubascos y lluvia, acompañadas por viento del norte en el sector oceánico, condición que podría generar marejadilla en la bahía. Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar con el establecimiento de el fenómeno que favorecerá el retorno de la estabilidad atmosférica. Para el viernes se espera cielo nublado, ausencia de precipitaciones y vientos predominantemente del suroeste. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a extremar las precauciones, especialmente al conducir bajo condiciones de lluvia y viento. Una grave denuncia por presunto maltrato animal mantienen en alerta a organizaciones de protección animal y a vecinos de la región de Valparaíso. Se trata de una yegua que permanece confinada, encerrada, al interior de un contenedor
de reducidas dimensiones a bordo de una motonave fondeada en la bahía porteña, sin que exista claridad respecto de cuándo podrá ser desembarcada o continuar su viaje hacia Rapa Nui. De acuerdo con los antecedentes difundidos por la organización Mascota Alerta, el animal fue embarcado con destino a Isla de Pascua. Sin embargo, la nave debió regresar a Valparaíso pocas horas después de zarpar debido a problemas mecánicos, quedando a la deriva de una solución logística que permita resolver la situación de la yegua. Desde la agrupación denunciante aseguran que el animal permanece rodeada de vehículos, encerrada en un contenedor que no cuenta con condiciones adecuadas para albergar a un ser vivo durante periodos prolongados. Además afirman que el animal presenta signos de estrés debido al confinamiento y a la falta de movilidad, situación que podría agravarse con el paso de los días. Especialistas advierten que los caballos requieren desplazamiento constante para mantener su bienestar físico y que la permanencia en espacios extremadamente reducidos puede provocar graves complicaciones de salud, incluyendo lesiones musculares, inflamación en extremidades, altos niveles de estrés y problemas digestivos potencialmente fatales. Ante la gravedad de los hechos, la organización informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público, la Autoridad Marítima y el Servicio Agrícola Ganadero, solicitando una fiscalización urgente y medidas que permitan resguardar la integridad del animal. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a visibilizar el caso y exigir una pronta intervención de las autoridades competentes. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Seguimos revisando las principales informaciones registradas durante esta jornada. Usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a usted le gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. ¿Cómo está? Simplemente lo que hemos dicho es que el marco constitucional que tiene el país hoy día... Cuando faltan 25 minutos para las 7 de la tarde, estamos escuchando las reacciones luego de que el Senado rechazara el proyecto de levantamiento de secreto bancario, lo que pasará a comisión mixta. Escuchemos estas declaraciones. Esto mismo se haga realidad cuando se trata de la unidad de análisis financiero. Nosotros entendemos de que hay algunos aspectos, por ejemplo, el de la rapidez, el de la inmediatez, y por lo tanto estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Pero además el ministro Quirós, el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, ya ha venido trabajando para poder aportar insumos en la comparación de la legislación internacional, de tal manera que nos permita despejar esta situación y de esa manera permitir que seamos mucho más eficaces en el combate contra el crimen organizado. Estamos escuchando al ministro de la SECPRES, José García Ruminot, respecto a el rechazo de parte del Senado del levantamiento del secreto bancario. El siguiente paso es llegar a la comisión mixta. Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución política. Ese es el marco. Ahora, ¿cuántos días se demore el entregar la información o cuántos días se demore el juez en entregar la autorización? Es algo que en general nosotros creemos que la experiencia nos indica, primero, que siempre se han dado las autorizaciones y siempre han sido bastante rápidas. Sin embargo, la información que hemos recibido es que cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y por lo tanto le resta efectividad a la medida.
en materias como esa, por supuesto que estamos dispuestas a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quirós, dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy adelantados. Apenas se constituya la mixta, ahora la misión es del Congreso constituir la mixta y evidentemente apenas se constituya y ya está además con urgencia suma, de tal manera de que ambas situaciones, constituir la mixta más la urgencia que le hemos puesto a este proyecto de ley, debiera permitir que muy prontamente, no me atrevo a dar un plazo porque quien fija el funcionamiento de la mixta es el Congreso, pero muy prontamente ya debiéramos estar trabajando en la resolución final de esta importante materia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estábamos escuchando al ministro de las Express, José García Ruminot, refiriéndose a lo que acaba de ocurrir tras un nuevo empate. El Senado rechazó entonces la norma que habilita el levantamiento del secreto bancario y pasará a comisión mixta. ¿Cómo recibe usted esta disposición ahora que se va a discutir? Claramente, desde mi punto de vista, es una forma de querer tapar el sol con un dedo, porque por años la derecha política en este país se ha opuesto al levantamiento del secreto bancario y hoy día lo vuelven a ratificar en un momento de una grave crisis que vive el país. Escuchamos al senador Fidel Espinosa. Las reacciones luego que el Senado rechazara el levantamiento del secreto bancario por empate. La derecha siempre se ha opuesto al levantamiento del secreto bancario. Ganaron la elección de Chile, ganaron las elecciones presidenciales diciendo que iban a contribuir con el país para ayudar a que tengamos más seguridad. Esta semana hemos sido testigos que ejecutivos de banco están coludidos con el crimen organizado para blanquear dinero. Y no obstante eso votan en contra. El que nada hace, nada teme. Este gobierno se contradice solo. Ellos votan en contra del secreto bancario, pero son capaces de vaciar las cuentas bancarias a través del Servicio de Impuestos Internos de quienes son deudores del CAE de un día para otro sin autorización de juez de ningún tipo. O sea, ¿qué discurso es ese? No estoy en contra de que los que deben CAE deban pagarlo, pero no de la forma que lo han hecho, de una manera grotesca que se contradice con este proyecto. Hoy día ha perdido Chile una vez más, porque la derecha le ha dicho a los criminales de cuello y corbata, al crimen organizado, que los van a seguir protegiendo lamentablemente. Lo que dice el ministro no es así. No es así que la mayoría de los casos los jueces otorguen el levantamiento del secreto bancario cuando se le solicita por parte del Ministerio Público. Hay un alto porcentaje que es denegado. Por lo tanto, creemos que este es un retroceso una vez más y esperamos que la comisión mixta sea reparado. Estamos escuchando al senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Son las reacciones luego de que el Senado rechazara el proyecto de levantamiento del secreto bancario. Pasará a comisión mixta. Lo seguimos escuchando. En esta operación Tokio fueron descubiertos 2 ejecutivos involucrados de lleno en operaciones para blanquear dinero. Esto demuestra que ya la penetración que ha tenido el crimen organizado no solamente están en nuestras instituciones, están en gendarmería, ya están en los bancos. Y eso claramente es un hecho que nos debe preocupar a todos nuestros compatriotas. Estamos siendo objeto de una penetración brutal de las organizaciones de crimen organizado en diversas instituciones públicas y privadas del país. Y eso es cuando ya un país tiene que comenzar a abrir los ojos. Este era un elemento, un motivo para decirles: aquí van a haber operaciones sospechosas que inmediatamente van a ser analizadas. Y la derecha le ha dicho que no a eso. Incomprensible cuando ganaron las elecciones con este tema. Estamos escuchando al senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, en reacciones a el Senado que ha rechazado el levantamiento del secreto bancario. Pasará a comisión mixta. En ese contexto, la sala volvió a votar la propuesta de instancia en la que nuevamente se produjo un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, lo que impidió avanzar entonces en la resolución y por eso pasará a comisión mixta. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo.
Bien, vamos a seguir revisando las informaciones de este día martes 9 de junio. Vamos con las principales informaciones, los invito a revisar los titulares. La ministra de Salud anunció expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y fijó plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. Carabineros detuvo a un estudiante que llevó un arma de juguete al liceo en Valparaíso. Una discusión en un bus antecedió el homicidio a balazos de un hombre en Olmué. La víctima recibió cerca de 20 impactos balísticos. Seremi de Seguridad atribuye crisis de violencia a problemas socioculturales acumulados por décadas. Hallazgo de la PDI abre nueva arista en caso de imágenes íntimas de Camila Flores. Evidencia fue encontrada en equipos de Percy Marín. Corte de Valparaíso frena solicitud de datos sensibles a usuarios de programas trans. Comisión revisora de acusación contra Grau queda conformada con mayoría opositora. Denuncian grave caso de maltrato animal. Una yegua lleva semanas encerrada en un contenedor a bordo de una nave en Valparaíso. La crisis de seguridad que enfrenta la región de Valparaíso continúa generando preocupación tras el aumento de homicidios registrados durante este año. Según cifras de Carabineros, en los primeros 5 meses se contabilizan 46 asesinatos, un 35% más que en igual periodo de 2025. En este contexto, el Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, reconoció la gravedad del escenario y sostuvo que la sensación de inseguridad es una realidad que afecta a la ciudadanía. La autoridad afirmó que el problema va más allá de las estadísticas y responde a factores socioculturales acumulados por décadas. En ese sentido, señaló que la actual crisis de seguridad tiene relación con errores históricos en la formación de niños y jóvenes, calificándolo como una problemática de carácter generacional que afecta a todo el país. Respecto del incremento de homicidios, Silva llamó a analizar las cifras en una perspectiva más amplia, indicando que las variaciones porcentuales pueden verse amplificadas cuando los números absolutos son relativamente bajos. También recordó que años anteriores se registraron cifras similares y sostuvo que la región mantiene un déficit histórico de dotación policial. En relación a la balacera ocurrida en el sector de Rodelillo, que dejó 2 personas fallecidas, el Seremi informó que se están impulsando medidas para reforzar la seguridad del sector. Entre ellas, destacó la intención de incorporar a la zona un plan Calles sin Violencia, aumentar los servicios policiales extraordinarios y avanzar en un proyecto para reponer y elevar la categoría de la actual tenencia de Rodelillo. Sobre la investigación de este doble homicidio, Silva explicó que la detención de responsables en flagrancia es poco frecuente en este tipo de delitos y que el trabajo posterior depende de las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. En esa línea, manifestó confianza en que las indagatorias permitan identificar y detener a los autores del crimen. Pese a la preocupación existente, la autoridad destacó los resultados obtenidos por las policías en el combate al crimen organizado, asegurando que durante este periodo se han desarticulado 15 bandas criminales, además de incautarse cientos de armas y toneladas de droga. Asimismo, no descartó la adopción de medidas más drásticas en el futuro si las circunstancias lo requieren, aunque insistió en que la solución de fondo pasa por enfrentar las causas socioculturales que, a su juicio, están detrás del fenómeno delictual. La Cámara de Diputados sorteó a los integrantes de la comisión que deberá revisar la acusación constitucional
presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La instancia quedó conformada por 5 parlamentarios y tendrá la misión de analizar los antecedentes contenidos en el libelo, mientras la defensa del exsecretario de Estado descartó que existan fundamentos jurídicos para avanzar en el proceso. Detalles en el siguiente informe. La sala de la Cámara de Diputados realizó este martes el sorteo de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau por su actuación en el manejo de las finanzas públicas durante su gestión. La instancia quedó integrada por los diputados Marcela Hernando del Partido Radical, Joana Pérez de Demócratas, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Carlos Bianchi, Independiente PPD y Luis Sánchez del Partido Republicano. Nosotros sostenemos es responsable por hacer mal los cálculos a un nivel que lo convierte esto en una negligencia grave o incluso dolo. No haber calculado bien la deuda, no haber anotado toda la deuda, haber proyectado ingresos que no se cumplieron nunca, haber proyectado un déficit que terminó siendo mucho mayor. La acusación fue impulsada por los parlamentarios de oposición y contempla 4 capítulos en los que se atribuyen al exsecretario de Estado eventuales infracciones a normas constitucionales y legales relacionadas con la administración financiera del Estado, la programación fiscal y los principios que regulan el gasto público. Entre los argumentos planteados por los acusadores, se sostiene que Grau conocía o debía conocer las advertencias formuladas por organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Dirección de Presupuestos respecto de las proyecciones fiscales del Ejecutivo, manteniendo estimaciones posteriormente cuestionadas. En paralelo, la defensa del exministro salió al paso de los cuestionamientos. El abogado Patricio Zapata afirmó que tras revisar el texto de la acusación no existen infracciones constitucionales o legales que justifiquen una sanción de esta naturaleza. Además, sostuvo que las diferencias entre las proyecciones económicas del gobierno y las estimaciones de otros organismos forman parte del debate técnico propio de la política económica. Ahora corresponde que la Cámara notifique formalmente a Nicolás Grau dentro de los próximos 3 días. Una vez concretado ese trámite, el exministro dispondrá de 10 días para presentar su defensa ante la comisión, la que posteriormente contará con 6 días para emitir un informe recomendando aprobar o rechazar la acusación antes de que sea votada por la sala. Los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello y Jorge Brito, se reunieron con representantes de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para abordar las preocupaciones de pescadores artesanales respecto de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario. La instancia buscó avanzar en soluciones que entreguen certezas al sector. Los parlamentarios explicaron que las inquietudes apuntan a los efectos que la normativa podría generar sobre proyectos productivos asociados a áreas de manejo y otras actividades desarrolladas por organizaciones de pescadores artesanales. Hemos sostenido una importante reunión en el Ministerio de Hacienda para poder dar una respuesta a los pescadores, pescadoras, gremios, AG, sindicatos, en fin, del mundo de la pesca artesanal, por el tema de la Ley de Cumplimiento Tributario. Sabemos que es muy importante poder tener una pronta respuesta para no perjudicar los proyectos que tienen todas las personas que trabajan en el mar. Se empieza a dibujar la solución para no sepultar las áreas de manejo como estas actividades productivas que más prosperidad le está dando a nuestra gente y más futuro tiene. Por eso es importante un régimen especial de tributación que comienza a dibujarse, a trabajarse y esperamos darles buenas novedades pronto para que tengan certezas y se puedan dedicar a esta tan noble y linda actividad. Durante el encuentro se analizó la posibilidad de avanzar hacia un régimen especial de tributación que considere las particularidades de la pesca artesanal y permita resguardar el desarrollo de sus actividades económicas. Tanto los legisladores como representantes de las organizaciones valoraron la disposición de Hacienda para abordar el tema y señalaron que continuarán las gestiones para alcanzar una solución que compatibilice el cumplimiento tributario con la realidad del sector pesquero artesanal. Senadores de oposición, dirigentes partidarios y alcaldes acordaron una estrategia común para enfrentar la discusión de la mega reforma impulsada, por el gobierno en el Senado. Las autoridades manifestaron su preocupación por el impacto que algunas medidas podrían tener sobre los ingresos municipales y anunciaron que rechazarán la idea de legislar la iniciativa. Los detalles en el siguiente informe.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre parlamentarios del Comité Unido, del Comité Socialismo Democrático y representantes de distintos municipios del país. Los participantes expresaron su preocupación por las eventuales consecuencias que tendría la reforma sobre los ingresos propios de las comunas y el Fondo Común Municipal. Las senadoras Yasna Proboste y Claudia Pascual sostuvieron que los municipios cumplen un rol fundamental en la entrega de apoyo social a las comunidades y que esos recursos deben resguardarse durante la discusión legislativa. En esa misma línea, alcaldes y parlamentarios solicitaron que la Comisión de Hacienda del Senado escuche formalmente a representantes de las asociaciones municipales para conocer el impacto que tendría el proyecto en las finanzas locales. La senadora Paulina Bodanovich advirtió que una disminución de recursos podría afectar especialmente a las comunas con menos ingresos, mientras que otros legisladores acusaron que la iniciativa generaría efectos negativos en áreas como seguridad, educación y servicios municipales. Finalmente, los asistentes reiteraron su disposición a respaldar medidas vinculadas a la reconstrucción, pero insistieron en que rechazarán la idea de legislar la megareforma mientras no exista un acuerdo que garantice la protección de los recursos destinados a los municipios. Más de 550.000 personas mantienen deudas asociadas al crédito con aval del Estado y el fisco ya ha desembolsado más de 4 billones de pesos para cubrir esos compromisos ante la banca. Mientras Tesorería continúa con las acciones de cobro y acumula más de 1.500 embargos ejecutados, parlamentarios de oposición presentaron la denominada Ley Sueldo Protegido para evitar el embargo total de remuneraciones. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió la puerta a revisar casos de deudores con menores ingresos. Los detalles en el siguiente informe. La Tesorería General de la República informó que más de 550.000 personas mantienen deudas asociadas al crédito con aval del Estado, una situación que ha obligado al Estado a desembolsar más de 4 billones de pesos para responder ante las entidades bancarias por los créditos impagos. Según explicó el organismo, durante este año más de 32.000 deudores han suscrito convenios de pago ajustados a su realidad económica. Sin embargo, cuando no existe respuesta a las alternativas de regularización ofrecidas, la institución puede avanzar con las acciones de cobro contempladas en la ley. En ese contexto, Tesorería confirmó que ya se han ejecutado más de 1.500 embargos. La mayoría de ellos corresponde a personas que declararon ingresos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos mensuales durante el último proceso tributario. La ofensiva de cobro ha generado una fuerte reacción política. Diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, PDG y Democracia Cristiana anunciaron la presentación de la denominada Ley Sueldo Protegido, una iniciativa que busca reforzar la inembargabilidad de las remuneraciones, incluso después de que sean depositadas en cuentas bancarias. La diputada Daniela Serrano, impulsora del proyecto, sostuvo que la medida busca evitar que trabajadores pierdan la totalidad de sus ingresos producto de acciones de cobranza. Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider cuestionó el funcionamiento histórico del CAE y acusó falta de sensibilidad del gobierno frente a las familias endeudadas. Es por eso que estamos presentando un proyecto de ley para que no exista una interpretación mañosa de la tesorería que pueda resguardar la inembargabilidad de los fondos que actualmente ya está protegida en el 57 del Código del Trabajo. Y esto porque el gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE por una política pública que fracasó. Porque el CAE fue un fracaso del Estado, un despilfarro de recursos para el fisco, un gran estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió las gestiones realizadas por Tesorería para recuperar recursos públicos, recordando que es el Estado quien finalmente asume las pérdidas cuando los beneficiarios dejan de pagar sus créditos. No obstante, el secretario de Estado reconoció que analizará junto a Tesorería los casos de personas que eventualmente hayan sido embargadas pese a registrar ingresos inferiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, abriendo así la puerta a una revisión de esas situaciones particulares. Quirós reiteró además el llamado a los deudores a acercarse a regularizar sus obligaciones mediante convenios de pago, asegurando que existen facilidades especiales para personas con menores ingresos o que actualmente están cesantes.
De esta forma, la discusión sobre el CAE vuelve a instalarse en el debate político, esta vez marcada por la tensión entre la recuperación de recursos fiscales y la protección de los ingresos de miles de familias que mantienen deudas con el Estado. Bien, seguimos revisando las principales informaciones de esta jornada. Usted nos ve, nos escucha y nos lee por puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Una auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana detectó una serie de irregularidades en la Comisión Nacional de Riego, incluyendo pagos improcedentes por más de 1.700 millones de pesos y deficiencias en el control de recursos públicos destinados a proyectos de riego y drenaje. Los antecedentes fueron derivados a distintos organismos para determinar eventuales responsabilidades. Los detalles en el siguiente informe. La revisión identificó pagos de bonificaciones efectuados con facturas que posteriormente fueron rebajadas mediante notas de crédito, situación que impide acreditar el gasto real asociado a los proyectos financiados. Según el informe, esta situación derivó en desembolsos improcedentes que superan los 1.716 millones de pesos. La Contraloría también detectó que 621 iniciativas cuyos plazos de ejecución ya expiraron no han sido cerradas formalmente ni declaradas abandonadas, manteniendo recursos comprometidos sin un control efectivo. Asimismo, se constataron discrepancias entre los registros de la Comisión Nacional de Riego y los antecedentes disponibles en el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo diferencias de montos y documentos inconsistentes. La auditoría además observó la contratación de una empresa vinculada al cónyuge de una funcionaria del organismo, situación que podría infringir las normas sobre inhabilidades y conflictos de interés. Frente a estos antecedentes, la Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo, anunció acciones para recuperar los recursos observados y remitió los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos para las investigaciones que correspondan. Bien, son las 6 de la tarde, son las 7 de la tarde en punto. Ya estamos revisando las principales informaciones de esta jornada, martes 9 de junio en puranoticia.cl. Y los invitamos a ver nuestra página web con una de las informaciones que sale destacada en este día, martes 9 de junio, y tiene que ver con nuestra región, que suma más de 423.000 millones de pesos en proyectos con aprobación para financiamiento. La mayor parte de la inversión aprobada durante el 2026 se concentra en obras de transporte, seguida por iniciativas de educación, recursos hídricos y vivienda. Ya en el desarrollo de la información, usted puede encontrar en puranoticia.cl lo siguiente: el trabajo de análisis de iniciativas de inversión por parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso durante este primer semestre ha aprobado una inversión total de 423.000 millones de pesos mediante lo que se denomina recomendación satisfactoria, el paso administrativo que permite a los proyectos ser financiados por su estudio previo, diseño o ejecución. Salud, cultura, patrimonio, educación, seguridad pública, recursos naturales o deporte son algunos de los sectores que los profesionales analizan, generan recomendaciones y aprueban iniciativas. En este primer semestre, dice nuestro reportaje en puranoticia.cl, en la región se entregaron 208 millones a iniciativas de inversión. A estas se suman 271 iniciativas que vienen con proyectos de ejecución y que han seguido sus procesos de avance favorables. El Seremi Nicolás Cerda señaló que es clave relevar la importancia de la unidad de inversiones y las diferentes iniciativas que analizamos en nuestras oficinas. Nuestra región, dice, tiene un amplio territorio y presenta distintas necesidades, por lo que enfocar bien la inversión pública es fundamental para avanzar hacia el desarrollo integral de nuestros ciudadanos. Información que usted puede ver en detalle en nuestra página web, www.puranoticia.cl, al igual que todas las informaciones de esta jornada. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial. No se retire de nuestra sintonía porque ya regresamos con más informaciones. Porque usted nos ve, nos lee. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde,
en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para seguir revisando cuáles son las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, martes 9 de junio. Revisamos de inmediato cuáles son los titulares. Ministra de Salud anunció expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y fijó plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. Carabineros detuvo a estudiante que llevó arma de juguete al Liceo de Valparaíso. Discusión en bus antecedió homicidio a balazos de hombre en Olmué. La víctima recibió cerca de 20 impactos balísticos. Seremi de Seguridad atribuye crisis de violencia a problemas socioculturales acumulados por décadas. Hallazgo de la PDI abre nueva arista en caso de imágenes íntimas de Camila Flores, evidencia fue encontrada en equipos de Percy Marín. La Corte de Valparaíso frena solicitud de datos sensibles a usuarios de programas trans. Comisión revisora de acusación contra Grau queda conformada con mayoría opositora. Denuncian grave caso de maltrato animal. Yegua lleva semanas encerrada en contenedor a bordo de nave de Valparaíso. Y atención, porque llegará el viento, llegará la lluvia con el sistema frontal. Se viene la lluvia, entonces prepárese porque este sistema frontal dejará lluvias a partir de esta noche en la parte sur de nuestra región y luego se acercará hasta la parte central y norte de nuestra región, afectando con precipitaciones intensas hasta eso de mediodía. Bien, seguimos con las informaciones registradas en esta jornada. Un robo afectó las dependencias del Registro Civil de Valparaíso luego que delincuentes vulneraran las medidas de seguridad del recinto y sustrajeron diversos equipos computacionales durante la madrugada. El hecho quedó al descubierto al inicio de la jornada laboral. Los antisociales ingresaron a las oficinas ubicadas en el centro de la ciudad Puerto y lograron llevarse computadores utilizados para la atención del público, obligando a suspender temporalmente parte de los servicios mientras se evaluaban los daños y se adoptaban medidas de contingencia. Personal de Carabineros concurrió al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación destinada a establecer la dinámica del robo y la identidad de los responsables. Desde el Registro Civil informaron que se activaron los protocolos correspondientes para resguardar la información institucional y recuperar la normalidad de la atención de usuarios a la brevedad posible. El caso quedó en manos de los equipos especializados encargados de esclarecer este tipo de delitos mientras se revisan registros de cámaras de seguridad y otros antecedentes que permitan dar con el paradero de los autores del robo. Un violento secuestro quedó al descubierto durante la madrugada de este lunes en el sector de Avenida Errázuriz con calle San Martín,
en el centro de Valparaíso. Según los antecedentes preliminares, una banda que se movilizaba en 2 vehículos utilizó una estrategia de distracción para alejar a carabineros y capturar a un hombre que se encontraba en un paradero de locomoción colectiva. El procedimiento se inició luego de una denuncia que alertaba sobre una presunta detención ciudadana. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales fueron informados por uno de los presentes acerca de una supuesta riña en las inmediaciones, situación que motivó un patrullaje preventivo. Sin embargo, el incidente resultó ser falso y habría sido ideado para despejar la zona y facilitar la acción de los delincuentes. La situación fue advertida por un testigo, quien informó a carabineros que en el mismo paradero se estaba produciendo un secuestro. Tras regresar al lugar, los uniformados constataron que los vehículos involucrados ya se habían retirado. Posteriormente, cámaras de seguridad permitieron establecer que la víctima fue rodeada por varios individuos, arrastrada e ingresada por la fuerza a uno de los automóviles antes de huir del sector. Las diligencias posteriores permitieron identificar las patentes de los 2 vehículos utilizados en el delito. No obstante, al concurrir a los domicilios asociados, Carabineros no encontró moradores. Hasta ahora se desconoce la identidad y el paradero de la víctima, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía ECO y del OS9 de Carabineros, organismos que trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, iniciativa conocida como Ley Anti-Encapuchados. La propuesta establece sanciones para quienes utilicen elementos destinados a impedir o dificultar su identificación en reuniones realizadas en espacios de uso público. Durante la discusión, representantes de distintas instituciones plantearon observaciones al articulado. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Rodrigo Espinosa, valoró el objeto del proyecto, aunque advirtió que la redacción actual presenta una definición demasiado amplia del concepto de lugar público y carece de suficiente certeza jurídica. Asimismo, la defensora nacional, Verónica Encina, y el jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sebastián Cabezas, manifestaron reparos respecto de la claridad del bien jurídico protegido y de una eventual afectación de derechos fundamentales, además de cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones propuestas. Pese a las críticas, la mayoría de los integrantes de la comisión respaldó la iniciativa, argumentando la necesidad de enfrentar los hechos de violencia protagonizados por personas encapuchadas durante manifestaciones. El proyecto contempla penas de entre 61 y 540 días de cárcel para quienes oculten su identidad en estos contextos y establece una agravante para quienes cometan delitos utilizando elementos destinados a evitar su identificación. 4 adolescentes fueron detenidos por carabineros luego de protagonizar un violento asalto contra 2 menores de edad de la comuna de Las Condes. Durante el ataque, una de las víctimas resultó apuñalada en un hombro, mientras que las especies sustraídas fueron recuperadas tras un operativo apoyado por cámaras de vigilancia municipal. El hecho ocurrió en el sector de El Bosque Norte, donde 2 menores de edad fueron interceptados por un grupo de sujetos que los intimidó para robar sus pertenencias. La situación fue advertida por operadores de las cámaras de seguridad municipales, quienes alertaron a personal de seguridad comunal y a carabineros, permitiendo iniciar un rápido seguimiento de los sospechosos. Gracias a la información proporcionada por el sistema de monitoreo, los efectivos policiales lograron interceptar y detener a los 4 involucrados en el asalto. Durante el procedimiento de recuperación, lograron encontrar una mochila, un teléfono celular, un par de zapatillas y documentación personal, además de incautarse las armas utilizadas en el delito. El avalúo de las especies recuperadas alcanza los 500.000 pesos. Producto del ataque, una de las víctimas sufrió una herida cortante profunda en el hombro izquierdo y debió ser trasladado a un recinto asistencial. Según informó Carabineros, los detenidos son 4 adolescentes de nacionalidad venezolana, de entre 14 y 16 años, quienes mantienen antecedentes policiales.
Importantes procedimientos contra el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos concretaron Carabineros y la Fiscalía de la región de Antofagasta. Los operativos permitieron sacar de circulación más de 230 kilos de sustancias ilícitas, decomisar cientos de miles de cajetillas de cigarrillos y detener a 8 personas vinculadas a estos delitos. Los detalles en el siguiente informe. Una investigación desarrollada por la Fiscalía y el OS7 de Carabineros permitió detener a 5 personas involucradas en el transporte de más de 230 kilos de droga, entre ellos 114 kilos de marihuana, 110 kilos de ketamina y otros 7 kilos de cannabis encontrados en un domicilio de Antofagasta. Durante el procedimiento también se incautó una pistola con su número de serie borrado, municiones y 2 vehículos, los cuales mantenían encargos vigentes por robo. En paralelo, nuevos operativos realizados en Quillagua, Retén, Alemania y San Pedro de Atacama permitieron decomisar cerca de 865.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando y detener a otras 3 personas vinculadas a este ilícito. A lo menos tenemos más de 45 toneladas de droga incautadas a nivel nacional por parte de Carabineros, pero prácticamente el 70% de esa cantidad ha sido incautada aquí en la región de Antofagasta. Por lo tanto, estamos cuidando las regiones y esto es un trabajo profesional que se desarrolla acá. Felicité también al personal, desde el jefe de zona hasta el último de los Carabineros, para que sigan en esa línea. Nosotros tenemos que combatir con fuerza el crimen y lo vamos a seguir haciendo. Los imputados por tráfico de drogas serán formalizados por delitos asociados a narcotráfico, receptación de vehículos e infracciones a la ley de control de armas, mientras que los detenidos por contrabando enfrentan procesos judiciales por su participación en estas redes ilegales. Desde la Fiscalía Regional y Carabineros destacaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles fronterizos y del trabajo conjunto para combatir el crimen organizado y frenar el ingreso de mercancías ilícitas al país. La empresa nacional del petróleo informó la salida de 8 funcionarios que se desempeñaban en la refinería Aconcagua, ubicada en la región de Valparaíso. La decisión fue adoptada luego de una investigación interna que detectó irregularidades en la información entregada a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto del cumplimiento de normas ambientales. Según indicó la estatal, la situación fue descubierta durante revisiones realizadas en enero de este año, activándose de inmediato los protocolos internos de control y cumplimiento. De acuerdo con los antecedentes conocidos, los funcionarios involucrados habrían reportado a la autoridad ambiental que la refinería cumplía con los límites de emisiones establecidos por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, los datos reales habrían sido alterados, generando la apertura de una investigación formal por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente para determinar el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades. Así lo indicó María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Quintero. Los episodios no han parado. Nosotros en el 2023 tuvimos más de 2.000 niños intoxicados. No se vio tanto como en el 2018, porque claro, en el 2018 llegaron todos al hospital y ahora lo que pasa es que la atención del hospital se traslada hacia los colegios, hacia las atenciones. Entonces, masificamente no se ve, pero la cantidad de intoxicados durante los años ha sido y no ha bajado. No ha servido ningún plan que ha puesto el Estado. Voy a hablar de Estado porque los gobiernos pasan, sino que el Estado ni siquiera se ha cumplido el mandato del tribunal. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos en las mismas condiciones? ¿Seguimos esperando de que las empresas sigan emitiendo y no tenemos un control? ¿Seguimos esperando y en creer y tener confianza con las empresas para decir, claro, ellos entregan un informe a la SMA y se dan cuenta después de que esos informes son manipulados? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se hace responsable de todo lo que pasa entre estas 3 comunas? Desde ENAP señalaron que los antecedentes recopilados ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y que junto con las desvinculaciones se inició ya un proceso de fortalecimiento y reestructuración de las áreas encargadas del cumplimiento ambiental dentro de la compañía.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Guillermo Ramírez, junto al diputado Ricardo Newman, ambos de la UDI, acordaron citar una sesión especial para abordar las inconsistencias detectadas por la Empresa Nacional del Petróleo en la entrega de información ambiental desde la refinería Aconcagua a la Superintendencia del Medio Ambiente. La decisión se produce luego de que la estatal confirmara la desvinculación de estos 8 trabajadores tras la investigación interna iniciada en enero de este año. Los antecedentes apuntan a eventuales irregularidades en los datos reportados respecto del plan de prevención y o descontaminación atmosférica que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Frente a ello, los legisladores anunciaron que solicitarán explicaciones tanto a ejecutivos de la compañía como a autoridades ambientales, además de requerir información sobre el eventual impacto que estas inconsistencias pudieron tener en la salud de la población. Desde NAP señalaron que los antecedentes ya fueron puestos a disposición de los organismos competentes y que la compañía adoptó medidas para fortalecer sus procesos de cumplimiento ambiental, incluyendo modificaciones en su estructura interna y la desvinculación de las 8 personas. Además, aseguraron que continuarán colaborando con las autoridades en todas las investigaciones que se desarrollen en torno al caso. La CUT Provincial Valparaíso y asociaciones de funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso denunciaron una serie de presuntos despidos políticos al interior del organismo, acusando que las desvinculaciones afectarían a funcionarios con años de servicio y sin observaciones en su desempeño. Los dirigentes, a través de una declaración pública, manifestaron su preocupación y rechazo a los 19 despidos a nivel regional por la situación y cuestionaron los criterios utilizados para concretar las salidas, señalando que las decisiones responderían a factores políticos más que a evaluaciones técnicas o necesidades institucionales. Desde las organizaciones involucradas exigieron explicaciones a las autoridades y solicitaron transparentar los antecedentes que motivaron las desvinculaciones, advirtiendo que los hechos podrían afectar el clima laboral dentro del servicio. Los gremios también expresaron su respaldo a los trabajadores afectados y anunciaron gestiones para esclarecer lo ocurrido, además de evaluar posibles acciones administrativas y legales. La denuncia fue dada a conocer públicamente durante una actividad realizada en Valparaíso, donde representantes sindicales insistieron en la necesidad de resguardar la estabilidad laboral y el correcto funcionamiento de la administración pública. Hasta el momento, la Delegación Presidencial Regional no había entregado una respuesta oficial respecto de los cuestionamientos formulados por la CUT y las organizaciones gremiales. El Gobierno Regional de Valparaíso y la Corfo realizaron su coordinación para impulsar el desarrollo económico de la zona. La instancia reunió al gobernador regional Rodrigo Mundaca y al director regional de Corfo, Samuel Chávez, con el objetivo de alinear estrategias y prioridades para el crecimiento productivo del territorio. Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron los principales desafíos económicos de la región, poniendo énfasis en la innovación, el emprendimiento y la diversificación productiva como herramienta clave para fortalecer el crecimiento sostenible. Rodrigo Mundaca destacó la importancia de avanzar en una agenda conjunta que permita responder a las necesidades productivas del territorio, reafirmando el compromiso del gobierno regional con el fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Samuel Chávez reafirmó la disposición de Corfo para trabajar coordinadamente con el gobierno regional con el objetivo de potenciar iniciativas que permitan generar empleo, atraer inversión y mejorar la competitividad de los distintos sectores productivos de la región de Valparaíso. La reunión se enmarca en una estrategia de trabajo colaborativo que busca consolidar una visión común para el desarrollo económico regional, promoviendo proyectos con impacto en la creación de oportunidades y el fortalecimiento de la actividad productiva. Ya son las 7 de la tarde con 27 minutos. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con las principales informaciones de este día 9 de junio. Porque usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gusta.
Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bien, seguimos mostrando las reacciones que está teniendo luego de que los senadores luego de la votación del levantamiento del secreto bancario. Tenemos a senadores de oposición. Escuchemos. ¿Cuándo se reportan movimientos sospechosos? ¿Cuándo tienen que ver con funcionarios públicos o entidades públicas? Y, por cierto, cuando ya hay reporte de alguno de este tipo de situaciones por parte de las entidades bancarias. Seguir planteando que esto es solo con la Corte o con una Corte de Apelaciones que dé autorización o con un... es no entender que esto ya no es para toda la ciudadanía, sino que es en tres hipótesis sumamente acotadas, nos parece, y nosotros llamamos al gobierno una vez más a tomar razón en esto, a poder hacer aquilatar lo que se ha estado dando, porque lo que se ha dado hoy día en la sala es que, si bien nos faltó un voto para conseguir un voto, para que la ciudadanía entienda, nos faltó un voto para conseguir el alcance del quórum calificado, esto tenemos casi la mitad del Senado absolutamente acorde a que esto sí esté como la gente quiere para perseguir al crimen organizado, al narcotráfico y a aquellos que están generando daño, por ejemplo, infiltrando bancos o otras situaciones. Entonces nos parece que desde esa perspectiva nosotros nuevamente llamamos, así como acogemos lamentablemente al final de la tramitación, que solo en cuenta agregada el día de hoy se abre a la urgencia que le estamos pidiendo desde el día 1, al menos se abran nuevamente en la comisión mixta a revisar esto y a permitirlo tal cual como está, porque ya está suficientemente acotado. Yo creo que ahora Claudia Pascual del Partido Comunista respecto a la votación del levantamiento secreto bancario que pasará ya a comisión mixta. Con votos, ¿no es cierto?, hoy día de la derecha, con votos de los senadores y senadoras del presidente Kast. Esto no lo entiende nadie, esto no lo entiende nadie. Lo que dijo el presidente Kast cuando era candidato, que él iba, ¿no es cierto?, a estar con una rigurosidad absoluta contra el crimen organizado, ¿no es cierto?, y el narcotráfico. Y miren lo que ha pasado. Hoy día ganó el crimen organizado con los votos de la derecha. Pero la guerra no está perdida. Y es por eso que nosotros creemos que en la comisión mixta vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de demostrar que es absolutamente necesario y urgente tener este levantamiento del derecho bancario. Yo espero que el Ejecutivo no cumpla su palabra que nos ha dado hoy día en la sala y que le coloque urgencia y que efectivamente cite lo antes posible a constituir esta comisión mixta. Porque la verdad, lo único que ha hecho el gobierno hoy día es ser contradictorio en la propuesta y ser contradictorio en la votación. Y los únicos que ganan hoy son los narcotraficantes y los que hacen el crimen organizado, que están sueltos en las calles de Chile. Y el gobierno una vez ha incumplido su palabra. Yo quería decir solo una cosa pequeña a propósito de la pregunta, que creo que es interesante. Creo que hay una confusión por parte, confusión entre comillas, ¿no? Parte de lo que dicen los senadores de derecha no es real, ¿no? Y el proyecto de ley, si se insiste que sea vía judicial, no va a responder a lo que se necesita. Lo que se está planteando acá es un sistema preventivo. O sea, la idea es que se tenga herramientas en Chile para poder actuar. Estamos escuchando a la senadora Beatriz Sánchez en las reacciones que hay tras la votación del levantamiento del secreto bancario. En que sea una facultad administrativa, porque tiene que ver con la investigación. Entonces, cuando hablan una y otra vez respecto a que, no, pero si ya la justicia lo hace y lo hace bastante más rápido, es que no estamos hablando de eso, ya llegamos tarde cuando está la investigación judicial. Para ir contra el crimen organizado hay que tener sistemas de inteligencia, eso es lo que se quería armar. Entonces, estamos hablando sobre bases distintas, y yo le diría al ministro que fuera muchísimo más claro y que apuntara a lo que es este proyecto. Y nos llama la atención, lo estamos repitiendo acá en el Comité Unido, que este es justamente un gobierno que buscaba ser muy firme contra el crimen organizado. Fue parte de su discurso de campaña permanentemente, pero estas acciones no lo demuestran.
Y peor todavía, parece que no entienden de qué se trata. Cuando las organizaciones criminales tienen sobrepasadas a la unidad de análisis financiero o a los sistemas de inteligencia o de persecución de la ruta del dinero, la verdad que no cabe ninguna posibilidad de que Chile pueda efectivamente combatir el crimen organizado y los delitos económicos sin tener un sistema de inteligencia económica. El senador Iván Flores, refiriéndose a la votación del levantamiento del secreto bancario, y el paso a la comisión mixta. Subsistema de inteligencia económica. No obstante, habría sido perfecto si el gobierno hubiese escuchado de que necesitamos generar la capacidad de prevenir. Hoy día las autorizaciones judiciales se hacen, pero es cuando hay una causa penal en curso, cuando ya la cosa está consumada. Nosotros estamos diciendo adelantémonos, y eso lo hace un sistema de inteligencia económico preventivo y no hemos tenido los votos para aquello. Vamos a seguir insistiendo. Chile no puede, no aguanta seguir teniendo gente que no solamente pertenecen a organizaciones criminales que vulneran todos los sistemas, como pasó en la Operación Tokio, como acaba de pasar en el sur con lo que significa el tráfico de especies hidrobiológicas. Lo que necesitamos es tener hoy día la capacidad de prevenir y evitar que ese dinero se lave, se mal obtenga y se exporte de Chile a otros países, como ya ocurrió en la Operación Tokio. Es mucha la plata. Es mucha la plata que se defrauda, que se mal hace y no estamos preparados. Vamos a seguir insistiendo, vamos a la mixta, vamos a seguir dando la pelea por Chile y por defender los intereses de cada una de las familias chilenas. Muchas gracias. Bien. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, se mantienen las reacciones entonces respecto a lo que ha sucedido hoy, esta votación por empate, 24 votos a favor, 24 en contra del levantamiento del secreto bancario. Esto pasará a comisión mixta, por lo tanto vamos a tener el desarrollo de esta información en los siguientes noticiarios de puranoticias.cl. Nos vamos ahora al exterior, revisamos las informaciones internacionales junto a Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos de inmediato a revisar informaciones del mundo aquí en puranoticias.cl. Vamos a comenzar en Kenia, donde la policía dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra la construcción de un centro de cuarentena destinado a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del ébola. Los incidentes ocurrieron en la ciudad de Nanyuki, donde durante las últimas semanas se han registrado violentas movilizaciones que incluso dejaron 2 personas fallecidas. La controversia surgió tras conocerse un acuerdo entre los gobiernos de Kenia y Estados Unidos para instalar un recinto especializado en aislamiento y tratamiento de personas expuestas al virus. Y aunque el presidente William Ruto ha defendido la iniciativa como un acto de cooperación internacional frente al actual brote de ébola en África Central, parte de la población cuestiona los riesgos sanitarios y la falta de transparencia en torno al proyecto. La tensión aumentó luego de que el Tribunal Supremo de Kenia ordenara suspender temporalmente la iniciativa y exigiera al gobierno publicar íntegramente el acuerdo suscrito con Estados Unidos mientras continúa la revisión judicial del caso. Seguimos con la revisión de noticias del ámbito internacional en puranoticias.cl. Un helicóptero militar AH-64 Apache del ejército de Estados Unidos se estrelló en las cercanías del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, y este accidente ocurrió frente a la costa de Omán, mientras la aeronave realizaba labores rutinarias de patrullaje. El presidente Donald Trump confirmó que ambos pilotos fueron rescatados con vida y sin lesiones de gravedad.
y posteriormente el mando central de Estados Unidos informó que la tripulación fue localizada y recuperada en aproximadamente 2 horas y fue gracias a un amplio operativo que involucró unidades navales y también aéreas desplegadas en la zona. Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron este accidente. Y vamos a cerrar en Filipinas, donde continúa aumentando el número de víctimas tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este lunes la isla de Mindanao. Las autoridades ya elevaron a 37 la cifra de fallecidos y a 456 los heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y de rescate. La mayoría de las víctimas perdió la vida producto del colapso de estructuras y también la caída de escombros. El movimiento telúrico provocó además el derrumbe de varios puentes, daños en carreteras y severas afectaciones en cientos de viviendas. Desde el gobierno filipino aseguraron que existen recursos suficientes para enfrentar las labores de emergencia y reconstrucción, aunque advirtieron que el balance podría seguir aumentando durante las próximas horas. Filipinas se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde se registra cerca del 90% de los terremotos que ocurren en todo el mundo. Con estas informaciones vamos a cerrar la revisión internacional de esta jornada para PuraNoticia.cl, donde revisamos varios hechos que están marcando la agenda internacional. En Kenia, como les decía, continúan las protestas contra un polémico centro de cuarentena para personas expuestas al ébola. En Medio Oriente, un helicóptero militar estadounidense se estrelló cerca del estrecho de Hormuz, y en Asia sigue aumentando el número de víctimas tras el devastador terremoto que afectó al sur de Filipinas. Dejamos hasta aquí este informe. Volvemos contigo. Vamos al deporte. Pablo Aránguiz abordó el presente de la Unión Española en la Primera B y llamó a mantener la cautela respecto de los objetivos del equipo durante la temporada. El capitán hispano aseguró que la prioridad inmediata debe ser consolidarse en la categoría antes de proyectar metas mayores. El volante señaló que el plantel tiene claro el desafío que enfrenta tras el descenso y remarcó la importancia de sumar puntos para asegurar estabilidad durante la campaña. Solo una vez cumplido ese objetivo, indicó, el equipo podrá enfocarse en pelear por posiciones de avanzada. Aránguiz también destacó el compromiso del grupo y de los jugadores que decidieron permanecer en el club para afrontar la temporada en el ascenso, insistiendo en que la institución debe trabajar para volver al lugar que históricamente le corresponde. Unión Española busca dejar atrás el descenso sufrido en 2025 y convertirse en protagonista de la Primera B, categoría en la que intentará luchar por el retorno a la máxima división del fútbol chileno. El futuro de Guillermo Maripán parece estar cada vez más lejos del Torino. El defensor no continuará en el cuadro italiano una vez finalizado su contrato y ya comienza a analizar las distintas alternativas para seguir su carrera. Según los antecedentes que han surgido en las últimas semanas, el zaguero formado en la Universidad Católica mantiene interés desde distintos mercados. Entre los clubes que han aparecido en el horizonte figuran el griego Olympiacos, el brasileño Botafogo y el argentino River Plate. El central de 32 años viene de disputar 29 partidos y marcar 2 goles durante la última temporada con el Torino, manteniéndose como una pieza importante del equipo pese a que no logró alcanzar un acuerdo para extender su vínculo. Mientras se acerca la apertura del mercado de fichajes, Maripán deberá definir si continúa en Europa o si opta por un nuevo desafío en Sudamérica. Lo concreto es que el seleccionado nacional será uno de los nombres chilenos más cotizados durante el próximo periodo de transferencias. Y
Santiago Wanderers escribirá una nueva página en su historia. Tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub-20, el cuadro caturro enfrentará al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental de la categoría, duelo que se va a disputar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. La confirmación fue entregada por el presidente del club, Reinaldo Sánchez, quien aseguró que la definición se jugará en la ciudad puerto. El dirigente destacó que el evento representa un reconocimiento para Valparaíso y una oportunidad única para los jóvenes formados en las divisiones inferiores del decano. El conjunto porteño obtuvo su clasificación tras conquistar de manera histórica la Copa Libertadores Sub-20, mientras que el Real Madrid llega al compromiso como campeón de la UEFA, el principal torneo juvenil de clubes en Europa. Aunque todavía no existe una fecha oficial para el encuentro, desde Wanderers esperan que la programación quede definida durante los próximos días. La final enfrentará a los campeones juveniles de Sudamérica y Europa en uno de los partidos más importantes que haya albergado y que promete marcar un nuevo capítulo para el fútbol joven del club porteño. Bien, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que había rebajado las medidas cautelares de Jorge Valdivia y ordenó nuevamente el arresto domiciliario parcial nocturno para el ex seleccionado nacional. La decisión fue adoptada tras acoger los recursos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante. Los detalles en el siguiente informe. La resolución fue dictada por la primera sala del Tribunal de Alzada, que revisó la decisión adoptada previamente por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En una audiencia realizada a fines de mayo, la defensa de Valdivia había solicitado sustituir el arresto domiciliario nocturno por las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, petición que fue acogida en primera instancia. Sin embargo, tanto la Fiscalía como los querellantes apelaron dicha determinación, argumentando la necesidad de mantener restricciones más estrictas mientras continúa la investigación. Tras revisar los antecedentes, la Corte resolvió restablecer el arresto domiciliario parcial nocturno, manteniendo además la firma mensual, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las denunciantes. Jorge Valdivia se encuentra formalizado por su presunta participación en delitos sexuales que habrían afectado a 2 mujeres. La investigación continúa en desarrollo y busca esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados, mientras el exfutbolista deberá cumplir nuevamente con las medidas cautelares impuestas por el tribunal. Y nos vamos a revisar informaciones del espectáculo. Una inesperada polémica se tomó el programa Primer Plano luego que la actriz Luz Valdivieso se negara a entregar declaraciones sobre los dichos de Patricia Maldonado contra los actores. Consultada por una periodista del espacio, la intérprete respondió que sí tenía una opinión, pero que no era para ustedes. La reacción generó molestia en el panel. Vasco Mulián fue el más duro y cuestionó directamente la actitud de la actriz, acusándola de falta de respeto tanto al equipo del programa como a la audiencia que sigue el espacio de espectáculos. Incluso llegó a calificarla de chanta, aunque aseguró que lo decía con todo el amor del mundo. Fran García Huidobro también intervino en el debate y sostuvo que muchos actores critican la farándula públicamente, pero al mismo tiempo siguen de cerca este tipo de contenidos y conversaciones del espectáculo. El momento rápidamente generó repercusiones en redes sociales y volvió a abrir el debate sobre la relación entre el mundo actoral y los programas de farándula en medio de la controversia originada por las declaraciones de Patricia Maldonado sobre el gremio. Uno de los momentos más emotivos de Fiebre de Baile tuvo como protagonista a Valentina Roth, quien reveló en vivo el sexo de su tercer hijo junto a su esposo, Miguel de la Fuente, en una dinámica preparada por la producción del programa. La sorpresa se realizó mediante una caja instalada en el escenario. Al abrirla salieron globos de color celeste, confirmando que la pareja espera un niño, el primer varón de la familia tras el nacimiento de sus hijas Antonia y Martina. Visiblemente emocionada, Vale Roth reaccionó con humor al enterarse de esta noticia y reconoció que está acostumbrada a criar niñas, por lo que ahora deberá prepararse para esta nueva experiencia familiar.
Por su parte, Miguel de la Fuente aseguró que para ambos lo más importante era que la guagua estuviera sanita, destacando la felicidad que sienten por seguir agrandando la familia. El momento rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y generó cientos de mensajes de felicitaciones para esta pareja. Bien, los invitamos ahora a revisar la edición digital de puranoticias.cl. Recuerde que el PDF está disponible en nuestra página web www.puranoticias.cl. Usted lo puede bajar sin ningún problema, sin ningún costo y sin ninguna suscripción para que revise cuáles son las informaciones más importantes de la jornada. En la información principal, Ministra de Salud anuncia expansión del Hospital Carlos Van Buren y fija plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. También en información que llevamos en Pura Noticia PM, lo tiene en la edición digital, Seremi de Seguridad de Valparaíso reitera que crisis tiene origen sociocultural y apunta a errores en la formación de nuestros niños. En otra de las informaciones, comisión que revisará la acusación constitucional contra el exministro Grau queda conformada con mayoría opositora. La CUT y gremios denuncian despidos políticos en la delegación presidencial de Valparaíso. Presentarán acciones judiciales. Y también en informaciones de nuestra edición digital, hallazgo de la PDI en casa de Percy Marín da nuevo giro a investigación por filtración de imágenes íntimas de Camila Flores. Esas son algunas de las informaciones que trae nuestra edición en digital, informaciones que usted puede ver en nuestra portada. Le vuelvo a confirmar que esta edición en PDF usted la puede descargar desde nuestra página web www.puranoticias.cl sin ningún tipo de costo ni suscripción. Así que lo invitamos a visitar nuestra página. Revisamos ahora cuáles fueron los titulares de las principales informaciones que revisamos en esta edición de Pura Noticia PM. Les cuento que la ministra de Salud anunció expansión del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y fijó plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. Carabineros detuvo a estudiante que llevó una arma de juguete al liceo en Valparaíso. Una discusión en el bus antecedió el homicidio a balazos de un hombre en Olmué. La víctima recibió cerca de 20 impactos balísticos. Seremi de Seguridad atribuye crisis de violencia a problemas socioculturales acumulados por décadas. Hallazgo de la PDI abre nueva arista en caso de imágenes íntimas de Camila Flores. Evidencia fue encontrada en equipos de Percy Marín. La Corte de Valparaíso frena solicitud de datos sensibles a usuarios de programas trans. Comisión revisora de acusación contra Grau queda conformada con mayoría opositora. Denuncian grave caso de maltrato animal. Una yegua lleva semanas encerrada en un contenedor a bordo de nave en Valparaíso. El sistema frontal que se aproxima a nuestra región traerá lluvias y viento a Valparaíso durante la jornada de este miércoles. Recuerde que en horas de la noche ya la lluvia se dejará sentir en San Antonio. El sistema frontal avanzará hacia el centro de nuestra región para mantenerse durante prácticamente todo el día de mañana. Las horas de mayor intensidad serán entre las 4 o 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. La lluvia se mantendrá igualmente en la región, pero de manera menos intensa hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Luego quedaremos con cielo nublado y frío. Hasta acá las informaciones, las principales informaciones de esta jornada. Gracias por informarse con nosotros en Pura Noticia PM. Recuerda que las noticias se ven, se leen y se escuchan en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Quédese junto a nosotros, ya viene Leonel Alegría para seguir compartiendo junto a ustedes en puranoticias.cl.
Hasta mañana, buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las